Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Reconexiones, un programa en el que creemos y confiamos que la palabra de Dios está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para que podamos recoger de ahí los consejos para nuestra vida. En Reconexiones nuestra intención es que tú puedas encontrar un consejo siempre saludable, una recomendación siempre para que tú puedas tener una vida plena. En esta ocasión nos estaremos reconectando con el duelo infantil y adolescente. Esto significa cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a algún familiar que tenga niños o adolescentes que hayan recientemente perdido a un ser querido en esta pandemia. Quédate con nosotros. Hoy nos acompaña nuestra tanatóloga y psicóloga de casa, Amanín Flores. Bienvenida. Buenas noches, siempre es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente en casa. Y en esta noche es una noche muy especial porque trataremos sobre el duelo entre nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes y cómo ellos están viviendo este proceso. Nosotros como adultos seremos sus acompañantes en este tiempo y debemos de estar preparados, siempre con una palabra bondadosa, con una reacción de cariño y sobre todo con una mirada compasiva. Es muy bueno este tiempo para que nosotros estemos cercanos a ellos y podamos darles ese cobijo que están necesitando. Así es, Amanín, y junto contigo vamos a también a dar la bienvenida a nuestro consejero, psicólogo, tanatólogo y además pastor, Amílcar Cruz Sarmiento. Bienvenido, pastor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amílcar Cruz Sarmiento y me da mucho gusto saludarte. Soy psicólogo, tanatólogo, consejero y pastor. Y hoy nos reconectamos con el tema del consuelo y acompañamiento saludable de los niños y adolescentes ante la pérdida de un familiar. Cuando abrimos nuestro corazón a las buenas noticias que Dios tiene para nosotros, estamos seguros y seguras que podemos caminar confiados, sabiendo que Dios siempre tiene el control de nuestra vida y de todo lo que ocurre alrededor. Bueno, pues esta pandemia nos dio la oportunidad de ver tan cercana a la muerte, y no es que antes no lo fuera, sino que ahora la vemos tan cotidiana y tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Será bueno decirle a los niños? ¿Será recomendable que los niños sufran? Y para esta ocasión hemos organizado este programa para que sepas cómo ayudar a otros y cómo ayudarte a ti mismo también si tú estás atravesando esta difícil situación. Queremos empezar reconociendo que la muerte es irreversible, que tiene causas, que no surge de la nada, que siempre hay causas. Y bueno, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Amanín, pastor Amílcar, ¿está bien hablarle a los niños, a las niñas, a los adolescentes sobre la muerte? ¿La pueden entender? ¿Cómo podemos preparar el corazón de nuestros niños, de nuestras niñas, por ejemplo, ante la muerte de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, ante la muerte de seres tan queridos, ¿no? Y es sano que los niños experimenten el sufrimiento, así que por favor vamos a empezar con estas preguntas. Agradecemos de nuevo a nuestro consejero Amílcar Cruz Sarmiento y a nuestra tanatóloga Manín Flores. Adelante. ¿Qué tal? Hoy tratamos el tema del duelo en los niños. Y ante una situación así, vamos a vernos en algunas situaciones complejas donde no sabemos siempre qué hacer. Hay preguntas, por ejemplo, ¿cómo se debe dar la noticia a un niño? ¿Cuándo debemos de dárselo? ¿Y quién debe de dárselo? ¿De qué manera se le debe de decir al niño de la pérdida? Pues debe de hacerse de manera natural, lo más natural. Y aquí el entendimiento que el adulto tenga acerca de la muerte va a ser muy importante para que se lo pueda transmitir al niño, entendiendo pues la muerte como parte de la vida. Entonces, uno tiene que hacerlo de manera serena, de manera tranquila, y debemos decírselo más o menos así. Debo contarte algo que ocurrió. Tú eres una persona valiosa, eres una persona importante para nuestra familia. Y es necesario que sepas que papá murió, o mamá murió, o el abuelito murió. Y ya no está y ya no va a estar con nosotros, ya no vamos a poder convivir y ya no vamos a estar con él. Pero quiero decirte que tienes una familia
nos tenemos a nosotros mismos. Yo te tengo a ti, tú me tienes a mí, y entonces vamos a aprender a vivir y vamos a ser felices otra vez. Así que vamos a caminar esta parte del camino juntos, así como estamos, y siempre nos vamos a ayudar unos a otros. Y cierto es que la importancia de que las personas cercanas a nuestros niños sean los que comuniquen esa noticia. Es muy importante también que lo hagamos en lugares seguros, pero sobre todo que lo hagamos cálidamente. El validar a ellos sus emociones y lo que están sintiendo, porque a veces queremos callar ese dolor nosotros como adultos y queremos también que ellos no lo expresen. Sin embargo, como hemos estado viendo y estamos leyendo y hemos estado comentando, la importancia de que expresemos nuestras emociones, que lo hagamos de una manera saludable, que lo hagamos con una manera creyendo en que es lo mejor para estos niños y nuestros adolescentes, por supuesto, porque ellos viven la muerte de una manera diferente, ya que ellos lo viven con una intensidad más fuerte, porque tienen esa edad donde ellos magnifican casi todas las cosas y sus reacciones pueden llegar a ser hacia el exterior, con enojo, furia y unas expresiones fuertes, o interiorizando. Y también ellos se guardan muchas cosas y a veces tenemos que, como adultos, acompañarlos. Tal vez sin hablar, pero estar cercanos. Tal vez viendo una película o alguna cosa y decirles, hacerles referencia de lo valiosos que son ellos, de lo importante que es su opinión para la familia, y de todo lo que está pasando también ellos forman parte. Vamos. Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo el video que nos tiene grabado el pastor Amílcar sobre este mismo tema. Adelante, por favor. Bueno, la pérdida va a producir un momento traumático en la vida del adulto. Cuando él se entera de la pérdida del ser querido, sin duda alguna que van a ver pues expresiones, van a ver manifestaciones del impacto de la realidad. Y muchas veces las personas gritan, lloran desconsoladamente. Algunas personas se desmayan también como un mecanismo de defensa, se fugan de la realidad. Y ese momento no favorece para que el niño pueda enterarse de la situación. Entonces, decirle al niño de que hay una pérdida, de que falleció un ser querido para él, debe de hacerse cuando la persona esté serena. Es importante porque a partir de lo que él logre ver de cómo las personas están viviendo su duelo, él también va a encontrar una forma de vivirlo. Entonces nosotros le vamos a modelar, o el adulto le modela al niño la forma en la que se va a expresar a través del dolor. Entonces lo recomendable es que la noticia se le dé después del momento traumático, después del impacto de la noticia que el adulto haya recibido. Entonces tampoco se debe de dejar pasar mucho tiempo. Lo más pronto posible es conveniente, es saludable que al niño se le dé la información. Entonces es la serenidad y sobre todo decirlo con mucha naturalidad. Y sí, la forma natural de que le digamos y le comentemos al niño el fallecimiento o la pérdida va a permitir que él, a través de nuestra conducta, también vea reflejado el sufrimiento. Muchas veces nosotros queremos apartar a los niños de ese sufrimiento. Y eso no es recomendable, Manning. Claro que no, porque ellos aprenden a que eso no sucede. Nosotros como adultos nos hemos enfocado muchas veces a querer que el sufrimiento sea lejano, por eso a los niños no los involucramos en los velorios, en los funerales, a veces hasta en los procesos de enfermedad. Siempre decimos que el abuelo está enfermo, y yo creo que les tenemos que decir, el abuelo está muy, muy, muy enfermo, para que cuando sucede esto, o sea, fallece porque estaba demasiado enfermo, porque si no en la mente de los niños queda una situación como de fantasía, y cuando tú le dices, tu tío está enfermo o tu tío está muy enfermo, él piensa, se va a morir.
Entonces, nosotros como adultos tenemos que estar cuidando mucho nuestro lenguaje, cómo le expresamos a ese niño que la persona está muy enferma, que está internado, para que él empiece a entender la muerte como algo que no que es irreversible, que la muerte Tiene causas. tiene causas y no es temporal, porque ellos han creído y pensado, porque así se lo ha hecho saber la tecnología, La las cultura, culturas. además, ¿no? De que está de viaje o está en un lugar mejor y luego al rato tenemos a un niño que quiere quitarse la vida para estar también en ese lugar mejor. Y ese lugar mejor, o sea, realmente se les tenemos que explicar, porque los niños no ven el cielo como lo vemos tú y yo. Ellos ven las cosas mucho más concretas. En cambio, los adultos podemos usar metáforas para O nuestra vida. complejizar la muerte, ¿no? Exactamente, pero ellos son muy concretos, hay que ser certeros en nuestras palabras, un lenguaje no con metáforas o cosas así, de decirle, se ha ido, porque cuando la mamá se vaya a trabajar, va a decir el niño, ya no va a regresar. Y va a pensar que eso se relaciona con la muerte. Entonces nosotros tenemos que manejar la palabra de fallecido, de muerte, aún sea tan dolorosa para nosotros y sabemos que va a ser dolorosa para ellos, pero de la manera como nosotros lo vayamos viviendo, hablando y comunicando, ellos también van a ir llevando su propio duelo. Y también los niños, su duelo es a veces diferente y a veces un poco más corto, porque ellos están en su rutina, en sus actividades. No pensemos que el niño no sufre, también lo sufre, pero lo enfrenta con otros recursos, que sus recursos internos son diferentes. Y bueno, cuando tú hablas de recursos internos, me lleva a mí a pensar que cada familia va a elaborar de acuerdo con sus propias creencias o con sus propias carencias también, va a elaborar un discurso sobre la muerte y va a vivir la muerte de acuerdo a su cultura, ¿no? Y bueno, yo para esto quisiera tener la oportunidad de presentar al doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña, que es profesor investigador de la UNACH, que nos hable justamente sobre estos periodos de resignificación de la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, cómo ajustar mi proyecto de vida ahora que mamá, papá, abuelo, abuela, tío, primo no está ya en este mundo. Y sabemos, como bien dicen nuestros psicólogos de casa, la muerte es un proceso irreversible. Y entre menos eufemismos trabajemos, es decir, cosas como está en un lugar mejor, desde el cielo nos saluda, cosas así, le van a permitir al niño crear una idea fantasiosa sobre la muerte y va a querer también experimentarla. Bueno, entonces, por favor, me gustaría que nos acompañaran a ver este video. Hola, ¿qué tal? Agradezco nuevamente el espacio brindado para ofrecerles otras reflexiones en torno a la muerte y el duelo. Hablar de la familiarización y la socialización de niños y adolescentes en torno a temas como la muerte y el duelo resulta una situación bastante compleja. Por un lado, se puede optar por una postura fría y racional que intenta superar el miedo a la muerte a partir de la comprensión de que este es un hecho natural, algo que a todos nos ha de pasar y por tanto no hay por qué sufrir. El problema de esta postura es que hace de la muerte algo que solo afecta a quien muere, como si a su alrededor nada hubiera sucedido o nada hubiera cambiado. Por otro lado, es posible elegir una postura de absoluto silencio y ocultamiento que lleva a hacer de la muerte un tema tabú, algo de lo que es mejor no hablar. En ese sentido, la muerte y todos los procesos asociados a ella, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, son cosas que no se nombran, no se piensan y por lo tanto no se viven. La idea de que la observación de un enfermo y un moribundo o un muerto puede provocar algún tipo de trauma psicológico provoca que se quiera mantener a niños y adolescentes alejados de estos temas. En el fondo, pensamos que no podrán entender, sobrellevar o reponerse ante la situación. Lo cierto es que nuestra relación ante la muerte o con la muerte, incluida la de niños y adolescentes, es una relación de angustia que incluye al menos 4 preguntas.
la pregunta por lo que hay después de ella, la pregunta por cómo será ese momento final, la pregunta sobre qué pasará con aquellos que nos sobrevivan y, sobre todo, la pregunta de cómo sobreviviremos nosotros la ausencia de nuestros seres amados. Cada cuestión lleva su propia carga, una carga de preocupación que, conforme vamos creciendo, va en aumento. En cuanto a la primera pregunta, que se refiere a lo que viene después de la muerte, algunos se enfrentan a lo que viene después con la fe en un ser supremo y en un más allá. Otros lo hacen con incertidumbre por no saber qué les depara ese salto a lo desconocido, aunque sea una cosa común y cotidiana decir que allí nos están esperando quienes nos han precedido en la muerte. Mientras que otros más han negado la idea de que venga algo después. La vida es todo lo que hay y la muerte no es más que el fin absoluto. Alrededor de la segunda cuestión, la pregunta por cómo será la hora final, algunos viven atormentados ante la incertidumbre de cómo será ese momento. Si la muerte será dolorosa o tranquila, rápida o lenta, acompañada o solitaria. Otros más viven como si nunca fueran a morir, negando el hecho en su vida cotidiana hasta que esto los toma por sorpresa. Mientras otros más adoptan una cierta actitud de despreocupación por ella, manifestada en una alegría de vivir, en un sobrevivir hasta la muerte, no negándola ni evocándola constantemente. En lo que se refiere a la tercera cuestión, sobre qué es lo que harán las personas que no sobrevivan, algunos se martirizan pensando en qué harán sus seres queridos o cómo lograrán salir adelante cuando llegue su hora final. Otros, muy ligados a la tendencia actual de hacer de la muerte un peligro y un negocio, se preocupan por no dejar problemas, por ejemplo legales o económicos, o no dejar desamparadas a sus familias. Mientras algunos más se preocupan por vivir de la mejor manera posible o de disfrutar a sus seres queridos para que cuando llegue el momento de la ausencia, estos los recuerden con alegría y dicha, aún en medio de las lágrimas. Como se puede notar hasta aquí, y en relación con la cuarta cuestión, que es la que nos preocupa en cierta forma por la relación que tenemos con seres cercanos que van a morir antes que nosotros, es posible decir que una adecuada familiarización con la muerte, que ni la niega ni la sobrevalora, sino que se atreve a vivir y a expresar esa angustia y el dolor provocado por la ausencia de otros cercanos, promueve ejercicios de reflexividad, aún en niños y adolescentes, que permiten revisar la forma de vida anterior a una pérdida y además permiten ver hacia adelante y empezar a reorganizar la vida cotidiana. Antes de concluir, quisiera indicar que el proceso vivido en México durante el siglo XX, a través del cual la familiaridad con la muerte se convirtió en un eslogan de la identidad nacional, no se encuentra en una relación directa con una mayor aceptación de la pérdida de personas allegadas, ni con una tendencia mayor hacia la socialización en torno a la muerte. Curiosamente, los niños son acercados al ámbito de la muerte por su participación en la tradición de la festividad del Día de Muertos, a través de su colaboración en la elaboración de altares, las salidas nocturnas a pedir calabacita, las visitas familiares a los panteones, la promoción de películas animadas incluso, etc. Pero este modo de relación con los muertos se ha popularizado por la labor de los medios de información y comunicación. Se socializa en el ámbito de una festividad, no en una preparación real para enfrentar el proceso propio o ajeno de morir. Se aproximan a la muerte folclorizada, no a la muerte como un fenómeno real que implica la ruptura cotidiana de las relaciones. En este sentido, tal como intenta hacer Wolf Ehrlich en su cuento El pato y la muerte,
Es necesario acercar a los niños y adolescentes al proceso cotidiano de morir, no para extirpar la angustia vivida ante la muerte, sino para que, a partir de esa angustia, se pueda aprender a vivir con más intensidad, aprender a reír y a llorar, a disfrutar y a sufrir. Hoy en día, en medio de la situación que vivimos, requerimos más que nunca una educación para la despedida tanto de los que se quedan como de los que se van. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Pues sí, le agradecemos profundamente y las palabras del doctor Luis, porque nos clarifica desde el ámbito cultural, social y también un poco espiritual cómo se trata la muerte y cómo podemos abordarla tanto niños y los adolescentes. Sí, sobre todo que dejó puntos muy claros, ¿no? No negar la muerte, pero tampoco sobrevalorarla. Otro punto importante es que no le deje usted a los medios de comunicación que eduquen a su hijo, a sus hijos, a sus adolescentes sobre la muerte. ¿Por qué? Porque van a pensar que en los medios de comunicación siempre nos plantean que se tienen muchas vidas y eso no es real. Lo real es que la muerte es irreversible. Otro punto importante es que podamos vivir nuestras emociones, ¿no, Amanín? De eso Sí. hemos venido insistiendo en este programa para que aprendamos a tener una educación para despedirnos. Sí, es muy importante eso y también que la muerte es universal, que todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Que todos, absolutamente todos. Y también que la muerte es un proceso donde se vincula con la vitalidad, con las funciones del cuerpo. También eso hay que hacerles notar a los niños de una manera muy sencilla para que ellos lo tomen también en consideración. Es importante también los padres estar preparados para este tiempo y que siempre podamos darles resolución a sus dudas, siempre estar dispuestos a contestar esas preguntas que ellos nos están haciendo. Y las cosas que no sepamos, seamos honestos con ellos y decirles, no lo sé, no, lo vamos a investigar juntos, porque eso también se vale. Siento que no tengo todas las respuestas y por eso prefiero callar. No tengo todas las respuestas, pero lo podemos investigar, podemos preguntar, podemos acercarnos a una persona que tenga quizás un poco más de conocimiento y que nos pueda aclarar a ambos las dudas. Sí, sobre todo muchas dudas cuando un familiar muere en condiciones trágicas o por causas que no queremos contar. ¿Qué tan importante es contarle a los niños o a los adolescentes los detalles de la muerte, ¿no? Me gustaría que escucháramos a nuestro psicólogo y consejero familiar, Amílcar Cruz Sarmiento, para ver qué opina sobre esto. ¿Qué lugar o dónde debe darse la noticia? Eso es otra pregunta que se nos hace recurrentemente a los terapeutas. Pues bien, el lugar debe de ser un lugar privado, debe de ser un lugar apropiado donde el niño no pueda sentirse observado y que su reacción no le lleve a la vergüenza tampoco. Entonces, un espacio donde él pueda sentirse seguro, donde él pueda encontrar un espacio de confianza, ese es el lugar más apropiado. Porque seguramente el niño va a tener una reacción y entonces el que alguien lo mire, que alguien lo vigile, que alguien lo observa, le puede producir vergüenza o puede inhibir también la expresión de sus emociones. Entonces, lo más recomendable es un lugar aparte, solo con él, donde no hayan esos factores externos. Y sí, ese lugar que sea solitario de alguna manera, que sea privado, para que el niño pueda expresar sus emociones, para que se sienta libre de decir cómo se sienta y nosotros como adultos evitemos darle detalles. Si no son necesarios en este momento en que él no lo va a poder tal vez entender a la magnitud, creo que tenemos que ser sabios, prudentes a la hora de explicarles el cómo murió. Yo creo que es suficiente con decir ya no está, ya falleció, ya murió y no dar tantos detalles para que evitar
esa forma de pensar y que él no tenga fantasías o a veces son muy dolorosas, porque en una muerte repentina no solo es por enfermedad, también puede ser por un suicidio o por un asesinato, y ahí la verdad no vale la pena decirle todos los detalles. Hay que cuidar mucho el pensamiento y el corazón de los niños. Y habrá edad para que él comprenda correctamente el cómo. Sí, porque es un niño, ¿no? Y son niños, son adolescentes. Si nosotros de pronto sentimos mucha impotencia ante la condición o las condiciones que rodean la muerte de una persona, imagínese ellos. No, también usted va a dejar que, aparte de todo ese dolor y sufrimiento, experimenten también impotencia de querer hacer algo y no poder hacer nada. Bueno, la última pregunta, sabiendo que esto es un proceso que hemos hablado en programas anteriores sobre ello, yo quisiera preguntar, por último, ¿cómo podemos ayudar a otros a sobrevivir con esta pérdida? Sabemos que el proyecto de vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes como seres dependientes tienen que resignificarse. Ellos no van a experimentar la muerte como un adulto, porque un adulto es autónomo, es independiente. En cambio, un niño, una niña, un adolescente siempre depende de sus padres, de su red familiar. Entonces, bueno, esa sería la pregunta, Manín, Pastor, ¿cómo ayudar a vivir a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes ante esta pérdida? ¿Puedo llorar frente al niño? Esa es una pregunta que los adultos están haciendo, porque pueden encerrarse y pueden aislarse para vivir su proceso de duelo, y el niño va a mirar solamente una conducta y un comportamiento distinto al que en realidad está sintiendo la persona. Entonces, sí podemos llorar frente al niño. Y debemos de hacerlo de la manera serena y de la manera controlada. Porque la expresión de la emoción es como la oportunidad que él va a encontrar también para que pueda expresarse. El niño debe de saber que también él tiene derecho a expresar sus emociones y que tiene derecho a llorar, tiene derecho a enojarse y tiene derecho a vivir el proceso de duelo como lo vive toda persona adulta. Entonces, cuando el niño ve que mamá está llorando porque perdió a su esposo o el padre del niño, entonces el niño sabe que esa es una forma de vivir el proceso de duelo. Y entonces él también va a encontrar una oportunidad para llorar y para expresar sus emociones. Entonces es importante que se haga cuando la persona ya está no bajo esos episodios de crisis, sino que ya tiene un control. Bueno, sí, el expresar esas emociones como padres también va a permitir que nuestros hijos lo hagan. Y vamos a ver la última participación de nuestro consejero, porque es importante escuchar esas palabras que él como profesionista y con toda la experiencia nos puede compartir. Adelante. ¿Quién debe decírselo? Esa es una pregunta que recurrentemente hacen las personas que vienen a terapia. ¿Quién debe de decirlo? ¿Pastor o psicólogo? Sería que usted puede decírselo a mi hijo o puede decirle al niño que perdió a su papá o a su mamá, porque no sabemos cómo decirlo. Pues bien, lo ideal es que el niño reciba la noticia de la persona con que tiene un vínculo de afectividad, porque ese niño va a requerir en ese momento una contención emocional. Entonces, el anclaje emocional que el niño tenga con ciertas personas va a ser determinante para que él reciba esta noticia. Entonces, ni siquiera es un profesional o un pastor o un líder espiritual la persona más idónea para dar la noticia. Lo más importante aquí y lo más favorable es que se lo diga a alguien a quien el niño le tenga confianza, porque el niño va a sentirse en un espacio apropiado para poder expresar su condición emocional en el momento de recibir la noticia. Entonces, la persona que se lo diga debe de ser una persona con quien él esté vinculado afectivamente. Pues sí,
así como escuchamos, es necesario hacer unas pequeñas recomendaciones, que es mantener la rutina, estar siempre disponibles, garantizarle al niño que va a seguir teniendo la atención. Es muy importante que él tenga seguridad en que los demás, aún faltando la persona que acaba de fallecer, él va a tener seguridad en todo. Sigamos con ellos, acompañándolos y permitiendo que expresen sus emociones a través de dibujos, de cartas y de películas, y seguir con ellos para que puedan cerrar esa etapa de su vida, a cerrar ciclos y poder seguir con su proyecto de vida. Es muy importante eso. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro final de tiempo. Queremos agradecer a los colaboradores de este programa, al doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña, al psicólogo, consejero familiar y pastor Amílcar Cruz Sarmiento, a Manín Flores, que es nuestra tanatóloga y psicóloga de casa. Y yo quisiera dejarle en su corazón lo siguiente: si usted también se siente, al igual que el niño, que la niña, que el adolescente, destrozado, ¿sabe qué? Busque ayuda. Es muy importante reconocerlo y saber que siempre habrán personas que pueden ayudarnos en este tránsito tan doloroso. Por último, nosotros quisiéramos recordarle que todos los lunes a las 7 de la noche estaremos aplicando la palabra de Dios para poder llevar un consejo práctico a su vida. Síganos escribiendo. Gracias a esos comentarios nosotros podemos tener estos programas tan ricos en información que pueden servirle de mucho a usted y a la red familiar que usted apoya. Muchas gracias por su atención. Yo soy Carla Chacón, nos acompañó a Manín Flores en el estudio y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Hasta luego.